líder informativo. Transmitiendo desde sus estudios en calle del Ejido 4260, Fraccionamiento Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Una estación de Mega Radio Networks. Orgullosamente juarenses. Orgullosamente juarenses. Si queremos ser mejores, contemos también lo bueno. Y en Juárez hay mucho que contar. Gente trabajadora, noble, leal, con arraigo, que pone en alto el nombre de nuestra ciudad. Bienvenidos a su programa Orgullosamente Juarenses, el sentido positivo del desarrollo cultural, político, artístico y deportivo. Juárez es el número uno, Juárez es el number one. Juárez, muy buenos días a todos en este 9 de agosto. Ya, hombre, el año se nos fue, Jorge, estamos aquí en un, pues ya no, ni caluroso, lluvia, con todos los climas. Bienvenido, Jorge. Muy buenos días, Pablo, y muy buenos días a todo el público que nos está escuchando el día de hoy. Bien, tú lo dices, pues ya se va yendo el año, y pues ahí vamos, ¿verdad? Poco a poco, estamos más cerca de la Navidad. Es increíble, ¿eh? De repente volteas tú y dices, híjole, ¿qué hace acá el calor? Pero pues ya viene el frío y ya viene la Navidad. Oye, ya está todo lo de Halloween en las tiendas, ya empezó a salir. Increíble, y la vida mucho. Va pasando, ¿verdad? Y uno, pues esperando siempre cada temporada, y cuando menos piensas ya estás en ella y ya estás en la que sigue. Y en la que sigue. Entonces, pero bueno, buenos días a todos, Pablo, y bueno, aquí nada más para empezar, ¿verdad? Uh-huh. Feliz como siempre de poder participar en el programa, que nos gusta mucho a ti y a mí, y a todos los juarenses que vienen, por supuesto, de Orgullosamente Juarenses, y pues listo, ¿verdad?, para platicarles un poco, como siempre, de nuestra historia, de nuestro país, de nuestra ciudad el día de hoy. Fíjese que sí, ahorita el tema que hemos escogido tiene mucha relevancia, y va a ir usted descubriendo poco a poco por qué. Déjeme le digo, soy el ingeniero Pablo Hernández, presidente de Juarenses, y es una asociación que hace un esfuerzo considerable, fuerte, por estar reconociendo y proyectando a todos los personajes que han construido esta ciudad. De alguna manera tenemos nosotros el recinto de los Juarenses Distinguidos, donde tenemos una serie de personajes. Fíjate, son 79, Jorge, los que tenemos inducidos, y ya tenemos el número 80 en puerta para inducir, que es el que ahorita platicaremos por él, porque el 26 de agosto de este año vamos a inducir al recinto de los Juarenses Distinguidos a un nuevo personaje, y es el número 80, fíjate, de nuestro libro. Y déjeme le digo, de eso vamos a platicar, porque todos estos personajes que tenemos inducidos han participado en la vida cotidiana de nuestra ciudad de diferentes maneras. Tenemos, tú sabes que tenemos deportistas, clérigos, empresarios, maestros. Entonces la distribución ha sido muy uniforme de la gente que se induce, pero el día de hoy vamos a hablar de gente que ha estado en el arte y la cultura, que por estar en el arte y la cultura han llevado el nombre de Juárez muy lejos y están ahí. Sí, y que han contribuido enormemente, como tú bien lo dices, cultura, deporte, pues en política, en todas las ramas, y participaron activamente todos estos personajes, y a veces que los leemos y los platicamos aquí, es increíble que te des cuenta tanto talento que ha habido en los juarenses, tanto de adopción como de nacimiento, que están incluidos en el recinto de los Juarenses Distinguidos, y que han realizado obras muy importantes en nuestra ciudad, que ni por la cabeza nos pasarían a algunos o a muchos. Todo lo que se ha construido en Juárez, edificios, monumentos, lugares deportivos, gimnasios, teatros, construidos por juarenses, y que a veces no los conocemos, los escuchamos, como tú lo has dicho muchas veces, los vemos escritos la mayor parte de las veces en las calles de la ciudad, porque todos estos que hablamos, la mayoría de ellos tienen una calle, una escuela, un lugar que los recuerda, y no nos pasa la menor idea ni quiénes son. Pues la importancia, la relevancia de las actividades que realizaron, y eso es lo importante y lo bonito de nuestro programa y de nuestro recinto, darles a conocer a las personas todo aquello que realizaron estos personajes, y que ahorita lo van a escuchar, sorprende cuando se da uno, y nosotros mismos a veces, cuenta de qué
qué cosas tan maravillosas realizaron todos estos personajes en pro de la ciudad, y que ahorita muchas de ellas las disfrutamos, o ya estudiamos en ellas, o ya nos paseamos, o ya caminamos, y no sabemos quiénes son esos personajes. Y eso pues, es lo que nosotros vamos y mostramos siempre aquí en este programa. Si nosotros, que somos apasionados de esto, nos sorprendemos cuando vamos estudiando estos mismos personajes. Tú sabes que cuando vamos a hablar de algún personaje, pues le damos otra leidita a la biografía, y cada vez vamos descubriendo más elementos que contribuyen, como dices, monumentos, edificios, cosas que forman parte de la identidad de Ciudad Juárez. Y aquí, pues déjenme, yo tratando de analizar estos personajes y por qué están inducidos en el libro, en el recinto, los juarenses distinguidos, unos participan en el arte y el otros en la cultura. Y luego yo dije, caray, pues qué arte y cultura no es lo mismo. Y entonces me puse a investigar y fíjate que el arte lo crea una persona y la cultura comienza cuando una comunidad lo hace suyo. Entonces el arte como que es personal y la cultura es colectiva. Entonces esa parte me llamó la atención, porque al final de cuentas una canción, una escultura, un edificio, una fotografía, es parte de lo que va construyendo una cultura. Entonces cuando hablamos de estas personas, cuando hablamos de los juarenses distinguidos, pues casi siempre pensamos, no sé, en empresarios, médicos, y no tendemos a pensar en gente de las artes y las culturas, ¿no? Pero ya cuando analizas a profundidad el impacto que tienen en la ciudad y que forman ya parte de la identidad, ¿no? Monumentos, edificios, canciones, una serie de cosas, ¿no? Que vamos a ir develando, ¿no? Entonces, pues una ciudad no se construye nomás de edificios, sino también de imágenes, de historias, de canciones. Y entonces, aquí es donde vamos a empezar a develar. Tenemos nosotros en el libro 7 personajes que están íntimamente relacionados con la cultura y con el arte. Tú estuviste viéndolos ahí, ¿no? ¿Qué quieres que hagamos? Los vamos mencionando. Vamos platicando cada uno de ellos, Pablo, ajá, algo breve, porque tenemos un gran personajazo para más adelante. Sí, pero, tenemos una sorpresota, y espérenme nomás, échenos un telefonazo aquí a cabina al 656-632-0860. Si nos falta algún personaje relevante de las artes y de las culturas de Ciudad Juárez, por favor háganoslo saber, hombre, porque esa es nuestra tarea, reconocerlo y proyectarlo. Pues mira, vamos a dar adelante con el primer personaje que tenemos aquí, que es el profesor Edmundo Juan Diegues Leal, que yo creo que muchos de ustedes por ahí hayan visto, existía, ya no existe, fíjate, desafortunadamente, una escuela con su nombre, el profesor, que generalmente lo escriben por ahí, Edmundo J. Diegues. J. Diegues, y, sí, y uno mismo también dice, ay, por la calle J. Diegues. Ándale. Y fíjate que esta calle de Edmundo J. Diegues se encuentra ubicada en la colonia Melchor Ocampo. Por si alguien de ahí nos está escuchando y dice, caray, pues vivo en la Melchor Ocampo, pues quédese un ratito con nosotros y escuche la biografía y el por qué, si vive en esa calle cercana o la ha pasado ahí en la Melchor Ocampo y Porfirio Díaz y todas esas calles, Montemayor, por ahí está esta calle. Entonces, pues aquí vamos a hablar sobre él y vamos a platicar un momentito, porque tiene cosas muy interesantes, Pablo. Dale, adelante. Entonces, pues mira, vamos con su biografía. Edmundo J. Diegues Leal nació el 24 de junio de 1892 en Tequila, Jalisco, México. Proveniente de una familia de clase media, sus padres, José Diegues y María Leal, fomentaron desde temprana edad su amor por el estudio y la educación. Desde joven mostró un notable interés por la música, comenzando sus estudios de manera autodidacta y recibiendo sus primeras lecciones en el coro de la catedral de su pueblo natal, lo que marcó el inicio de una carrera dedicada a la educación musical. La vida personal de Edmundo estuvo marcada por su devoción a su familia y su pasión por la música. En 1920 se casó con Amada Ornella Rodríguez en Magdalena, Jalisco. La pareja tuvo 6 hijos: Guillermina, Eva, Clementina, Berta Julia, Edmundo, José, Esther Estefana y Amada Yolanda. Debido a los estragos de la Revolución Mexicana, Diegues Leal emigró a San Francisco, California. Regresó a México en 1924, entrando por Ciudad Juárez, Chihuahua, donde se dedicó a la enseñanza musical. Primero en la Escuela Secundaria y Preparatoria del Parque, que es ahora conocida como Escuela Secundaria Federal número 1,
y luego en la Escuela Benito Juárez. Además, Diegues Leal también desempeñó el cargo de inspector de maestro de educación musical, donde su influencia fue fundamental en la formación de numerosos músicos futuros. Entre sus alumnos más destacados se encuentran figuras prominentes como Abraham Chávez, Manuel Parra, Antonio Flores, Lorenzo Padilla y Arnoldo Padilla. La noche del 8 de diciembre de 1948, dentro del programa de aniversario de la fundación de la Misión Paso del Norte, bajo la dirección musical del maestro Edmundo J. Diegues, se interpretó el himno Canto a mi ciudad, de la autoría de Armando Bonifacio Chávez. Esta composición se estrenó en el Cine Cumbre con el conjunto coral, compuesto por alumnos de las escuelas secundaria, preparatoria y de enseñanzas especiales número 21. A la estrofa estuvo el solista barítono Sixto Álvarez y al piano la señora Libertad Montelongo. La dedicación de Edmundo J. Diegues a la enseñanza musical ayudó a desarrollar el talento de muchos estudiantes y a promover la música en diversas instituciones educativas de Ciudad Juárez. Diegues Leal fue el fundador de la estudiantina de la Escuela Secundaria y Preparatoria Manuel M. Ponce, cuyos integrantes llegaron a presentarse en el prestigioso Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México. Este logro subraya su capacidad para inspirar a sus estudiantes a alcanzar altos niveles de desempeño. También fue director de la Orquesta Sinfónica de Ciudad Juárez y autor del poema sinfónico A la Revolución y la sinfonía El Yunque, entre otros temas. Actualmente, una de las calles de nuestra ciudad lleva su nombre. También una institución educativa que ya no se encuentra funcionando llevó su nombre. Edmundo Juan Diegues Leal falleció el 12 de enero de 1960, dejando un legado duradero tanto en el ámbito del derecho como en el campo de la educación musical en Ciudad Juárez. Su dedicación a la enseñanza y su impacto en la comunidad musical continúan siendo recordados y valorados hasta hoy. Ahí está la biografía, Pablo, de Edmundo Juan Diegues Leal, que mira, a mí unas cosas que me llama mucho la atención de inicio, para platicar brevemente esta historia, es que él nace en 1892 y vive prácticamente la Revolución Mexicana. Él le toca muy joven, a los 18 años de edad, el inicio de la Revolución, y a pesar de todo esto, fíjate, logra prepararse, irse a estudiar y poder salir adelante, a pesar de que hubo una época muy difícil en nuestro país. Y yo tengo un dato antes de darle la oportunidad de platicar de él, que él le da clases a un maestro que yo tuve en la escuela secundaria, también un gran maestro de música. Vale. El maestro Manuel Parra, él fue maestro mío. ¿Cómo no? No sé si alguien lo recuerda, los que nos están escuchando, porque era un maestro de esos de siempre, de la Escuela Secundaria Federal número 1. Sí, el maestro Parra. Sí, el maestro Parra fue mi vecino. Déjame decirte que jugábamos básquetbol ahí afuera de su casa. Y bueno, el condenado maestro, cuando aventamos la pelota de básquetbol y se nos iba a su casa, no nos las devolvía. Y salía su esposa y nos ponía unas regañadas y decía, no se los voy a devolver. Entonces teníamos un chorro de cuidado porque la pelota botaba. Se acababa el juego. En esos tiempos uno jugaba mucho así en calles, era una privadita ahí en el fraccionamiento El Dorado. Y haz de cuenta que ahí jugábamos y botaban y se iban a su casa. En varias ocasiones se nos fueron. Y yo una vez sí me atreví a decirle al profesor Parra, joven, ¿verdad? Oiga, profe, no sea malo, pues devuélvanos las pelotas que tiene ahí. Porque dijo, no era una, ya eran varias. No, eran varias, Pablo. Entonces, y era un terror, se animaba alguno, iba y le tocaba la puerta y salía la señora, que también él le tenía miedo, porque le dijo, no, Jorge, dice, es que esa la recoge mi esposa, hijo. Ella es la que se enoja. Yo pues sí, ¿verdad? Dio la vuelta y dando a entender, pues yo en esos menesteres no me toca participar. Y pues nunca nos regresaron las pelotas. Pero el maestro Manuel Parra, excelente maestro de música. Lo único, Pablo, es que yo estaba en deportes, en la Federal 1. Y me ponía 9, porque nada más ponía 10 a los que estaban en la clase. En la de él. O ibas a música o ibas a deportes. Y yo pues me iba con Meche Peón, maestra también muy conocida, y otro maestro que ahorita olvido el nombre. Y yo prefería andar en el deporte y no le podía llegar al condenado 10, porque si no estabas en música, pues te ponía 9. Pero muy buen maestro, tengo bonitos recuerdos de él,
Y me trajo esa añoranza cuando leí la historia del profesor Edmundo J. Diegues, y que fue uno de sus alumnos, y pues quise recordar al maestro Parra, que desafortunadamente ya falleció, y era, digo, mi vecino, pero fue él uno de sus alumnos. Y bueno, pues aquí lo estábamos viendo, el profesor J. Diegues, pues entre muchas otras cosas, ¿verdad? Entre ser maestro, pues le gustaba mucho la música. Él era, pues un músico, y bueno, no sé qué tengas que decirme por ahí, Pablo. No, fíjate que bueno, empiezo a analizar al personaje que nace, recuérdame dónde nace, Él nace en Tequila, Jalisco. En Tequila, Jalisco, fíjate, traía el mariachi ahí, ya lo traía metido ahí, y esto me vuelve a hacer recordar, porque he estado haciendo un análisis de nuestros personajes en el libro, tratando de sacar una radiografía, y sabes que del 25% de nuestros juarenses distinguidos nacieron en Juárez, el otro 75% son de fuera, y la mayoría, todos, pero también quiero clasificar a qué edad llegaron a Juárez. Ya de ahí un 80% llegaron antes de los 5 años. Entonces, al final de cuentas, también te determina que fueron criados en Juárez, bajo la cultura de Juárez, bajo el clima de Juárez, que, o sea, al final de cuentas, la formación que te da un territorio como pues es parte de tu carácter y de tu forma de ser. Entonces, personajes como pues son juarenses, claro, porque aquí se crearon, aquí construyeron ciudad y aquí salieron adelante. Y lo interesante aquí del maestro Edmundo, pues también esa época donde ya él estaba fuerte como maestro, pues era la época donde Juárez, la música, las orquestas y todo esto, había una gran producción de músicos, era muy importante la música aquí en la frontera, porque era la actividad económica, podríamos decir, la más importante. Toda esa época, 30, 40, 50, donde la Juárez no dejaba de estar tocando bandas completas, donde venían todos los soldados a oír música, requería una gran cantidad impresionante de músicos de todas las disciplinas. Entonces hubo muchos maestros, pero pocos como J. Diegues, ¿no? Que se metía a dar clases y entrenaba mucha gente, y entonces se requería mucho músico en esa época. Sí, es cierto, fíjate que me hiciste recordar algo que mi señora madre me dijo en diversas ocasiones. Decía, hijo, cuando llegamos a Juárez, dijo, había unos cabarets, unos teatros, había mucha música, como tú bien lo dices, entre la avenida Juárez y la avenida Mariscal había grandes centros nocturnos. Y yo recuerdo a mi mamá que me platicaba y dice, íbamos a uno, dijo, que yo ahora entiendo que está hablando del Salón de la Fiesta, que nosotros estuvimos ahí. Se dijo, y se presentaban unos espectáculos que venían desde la Ciudad de México, salían mujeres bailando, artistas, dice, era muy bonito Juárez en aquellos tiempos. Y como tú bien lo dices, pues había una bonanza, una pujanza económica, cultural, sobre todo, ¿verdad? Porque Ciudad Juárez tenía cosas que inclusive no disfrutamos ahora. Y en aquellos tiempos, pues sobre todo la música, que es de lo que estamos hablando, pues era algo que era muy importante en nuestra ciudad, en nuestro país. Y bueno, mira, fíjate, el maestro, aquí yo encontré un dato importante. Él fue el fundador de la estudiantina de la Escuela Secundaria Preparatoria Manuel M. Ponce, cuyos integrantes llegaron a presentarse en el prestigioso Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México. O sea, ¿de qué tamaño? Exactamente, salieron de aquí de Juárez, ojalá nos estuviera escuchando. O sea, un grupo cervantino de Juárez, así es. Así es. Por su capacidad para tocar los instrumentos y enseñar. No, es un gran personaje que le abona muchísimo y que, bueno, pues nos da mucho orgullo, ¿no? Que esté ahí en Juarenses. Mira, déjame digo algo más porque es pertinente, porque también, pues, él fue a un evento durante la fundación de la misión Paso del Norte aquí en Ciudad Juárez, y por ahí, ¿verdad? Lo estaba yo leyendo, déjame lo veo porque por aquí está. Se interpreta el himno Canto a mi ciudad de la autoría de Armando B. Chávez. Ándale. En la fundación de la misión Paso del Norte en la noche del 8 de diciembre de 1948. ¿Por qué quise hacer mención de esto? Porque
el profesor Armando B. Chávez, Así licenciado también y con padre de nuestro conocimiento de querido biología. amigo y socio Carlos Chávez. Padre, exacto, de nuestro compañero Carlos Chávez, a quien le mandamos un saludo, que no nos vino a acompañar hoy Carlos. Así es, nos debe una, vale. Sí, nos debe una, pero considero importante decirlo, ¿verdad? Porque canta, tienen este canto que era autoría del profesor Armando B. Chávez, quien también es el autor del emblema Sería de nuestra bueno, ciudad. sería bueno tener esa canción, ¿Sí? escucharla, a ver ahí le pedimos Así a Carlos que nos la ponga, ¿verdad? nos la ponga Que nos ahí, traiga. ahí. Pero bueno, me pareció interesante mencionarlo, sobre todo por este ligue que tenemos nosotros muy cercano, también por nuestro compañero con el profesor Armando B. Chávez, que es un personaje que ya platicamos de él, y ya no vamos a platicar ahorita, hemos platicado extensamente de él en varios programas, y es un personajazo de aquí de nuestra ciudad. No. Pues mira, para continuar por el viaje artístico y cultural de los juarenses distinguidos, tenemos otro personaje Sí, bueno, que vamos también ha contribuido. Bueno, dejamos un momento ya al profesor Edmundo J. Diegues Leal para dar paso a otro personaje muy importante en nuestra ciudad. En este caso, pues es una mujer, y bueno, su nombre es Isela Fernández Caballero, y vamos a leer su biografía porque también tiene datos muy importantes que yo en lo personal desconocía, pero que muchas personas que nos van a escuchar van a decir, caray, participó en cosas interesantes. Mira, vamos a leerla entonces. Isela Fernández Caballero nació el 26 de diciembre de 1912 en Ciudad Juárez, Chihuahua. Fue una figura destacada cuyo legado perdura en el ámbito artístico y cultural. Descendiente del prolífico compositor español don Manuel Fernández Caballero. Su inclinación hacia el arte fue innata, influenciada por su ilustre linaje desde temprana edad. A los 14 años, en 1926, fue coronada como la primera reina del Carnaval de Ciudad Juárez, marcando así el inicio de una trayectoria que la llevó a destacar como cantante y soprano. Participó en funciones benéficas y festivales de caridad, utilizando su talento para apoyar a los niños necesitados. Durante la década de 1930, viajó a Estados Unidos, donde incursionó en el cine y el teatro, participando en diversas producciones y destacando tanto en la pantalla grande como en los escenarios. Se especializó en radiodifusión en Los Ángeles, California, en 1932, ampliando así su influencia en el mundo del entretenimiento. Regresó a Ciudad Juárez en 1939 y se convirtió en una figura prominente en la fundación del Club del Botón Rojo. En 1942 contrajo matrimonio con Raúl Yáñez Loria, desempeñando un papel activo en la sociedad juarense. En 1948 fundó la estación radiodifusora XCYC, La Voz de Juárez, donde promovió eventos culturales, artísticos y de caridad durante más de 2 décadas. Su legado como promotora del arte y la cultura perdura, recordándolo como una figura emblemática de Ciudad Juárez. Isela Fernández Caballero falleció el 22 de junio de 1972, dejando una herencia imborrable en la historia de la ciudad. Pues ahí está la biografía de Isela Fernández. Fíjate que es una biografía muy interesante, es una persona muy interesante, porque regreso a mi análisis de la radiografía del libro de Juarenses. De los 80 personajes que tenemos, solo tenemos 8 mujeres. Y no lo digo como una injusticia o una falta de cuota, ¿no? O sea, me gustaría elaborar un poquito sobre eso. Hemos venido induciendo gente que obviamente ya falleció, que tiene una serie de historia, y revisando las biografías, la mayoría de las gentes que hemos inducido están dentro de un periodo de 1900 a 1930, que ahorita fallecieron. O sea, ahorita sería muy difícil meter gente de los 2000 porque todavía están muy jóvenes, hay muchos que no fallecen. Y en esa época el papel de la mujer estaba rezagado de alguna manera, ¿verdad? Estaba opacado porque era más patriarcal, más de hombres los puestos de políticos, empresariales. Entonces también por eso no tenemos tantas mujeres en el libro, porque su papel estaba en un segundo plano, por cuestiones de historia, así era, ¿no? De las 8 mujeres que tenemos, 6 son maestras. Entonces de alguna manera son las que empezaban a destacar desde el punto de vista cultural y de enseñanza, pero
tenemos pocas empresarias o políticas que estén en el libro. Y esta Isela Fernández Caballero, que fue, aparte de cantante, soprano, fue empresaria, o sea, hizo la estación de radio, era filántropa, o sea, tuvo muchísima acción, mucho más allá que cualquier papel común de la mujer de la época. Pues estamos hablando que nació en 1912, entonces tú sabes que en esa época, bueno, la mujer la tenían en la casa y no los papeles relevantes que por supuesto que tienen ahora, ¿no? Yo creo que también parte de nuestra función en el futuro próximo es abrir ese espacio en el libro a inducir a más mujeres que también han hecho historia en Juárez, ¿verdad? Entonces, pero te digo, no lo quise mencionar como desde un punto de vista de injusticia, ¿no? En el libro, sino también este libro, más que una inducción de juarenses, también es una radiografía de lo que sucede en Juárez. Tú ves a los personajes y los que han sido inducidos han participado en la vida económica, cultural, deportiva de la ciudad. Entonces también entiendes una cronología de la ciudad al observar estos personajes y ves el papel de la mujer en materia educativa superior a cualquier otro. Hay más maestras que maestros inducidos, entonces ellas haciendo excelentemente el papel que les tocaba. Mira, es que en aquellas épocas, Pablo, y qué bueno que lo mencionas y qué buena investigación has traído de nuestros personajes. 8 mujeres solamente en nuestro libro, pero como tú bien lo estás platicando, pues todo era cuestión de la época, ¿no? En aquellos tiempos la mujer no tenía el acceso que tiene hoy, pues recuerda que ni siquiera podían votar. Ser maestra, mi mamá fue maestra, y eran maestras muy jovencitas, Mi mamá a los 15, 16 años ya era maestra, porque salían de las escuelas primarias y luego, ¿qué estudiaban? En los pueblos, en las ciudades pequeñas, no había dónde estudiar los hombres y mucho menos las mujeres. Y sobre todo en un momento que era difícil que la mujer se pudiese desarrollar, pues por todos aquellos manera de pensar de esa época. Y la mujer de alguna manera era limitada a labores del hogar y a criar a sus hijos, que eran en cantidades industriales, ¿verdad? Los niños antes eran muchos, nuestros tíos, nuestros abuelos, de 10 para arriba, un promedio 10. Yo tengo 10 tíos de parte de mi mamá, 10 tíos de parte de mi papá, exactamente. Entonces, pues oye, ¿qué hacía una mujer sino más que crear hijos? Y aparte, perdón, métele la época de la revolución, o sea, todo. Claro. En estos últimos 100 años, pues ha habido también guerra y una serie de transformaciones, ¿no? Claro. Que le daban más protagonismo al hombre, ¿no? Y la mujer ahora, la mujer es empoderada. Y lo vemos, ¿verdad? Las mujeres facturan, como dice la cantante Shakira, las mujeres facturan. Ya la mujer de hoy, ¿verdad? Trabaja al unísono del hombre con las posibilidades iguales, y nosotros, los nuevos hombres de esta época, hasta los que estamos más grandes, hemos aceptado eso en la mujer, ¿verdad? La mujer puede, la mujer es tan importante como uno, y ya tenemos empresarias y gobernantes, presidenta en este país, pues, sí, gobernador y presidente municipal y cuánta cosa. Entonces la mujer pues ya ha tomado un lugar importante, el lugar que le corresponde. Desgraciadamente, pues como tú lo dices, en aquella época, y esa es la razón por la que tenemos pocas mujeres, pero créeme que los que sigan, los juarenses próximos de los próximos 30, 40 años, van a tener un libro con muchísimas mujeres. Así es, la participación ha aumentado muchísimo. Claro, tenemos mujeres ahorita muy importantes a nivel mundial, y aquí en Juárez muchísimas. Y bueno, hay que reconocer que la mujer tiene talento y que la mujer puede realizar las mismas cosas que realizamos los hombres, y qué bueno, ¿verdad? Que les tocó, sobre todo muchos que nos escuchan ahorita, pues esta época de apertura y de poder una inserción en la sociedad, pues de acuerdo al valor que tiene la mujer hoy en día. Que ya, fíjate, no nada más, porque hay que reconocerlo, Pablo, los hombres salimos a trabajar y la mujer trabaja y lava y plancha y atiende a los hijos, y todavía, ¿verdad? A lo mejor los más jóvenes dividen las tareas del hogar, pero yo todavía de repente, pues dame la cena y dame el desayuno, dame la comida, y trabaja, ¿verdad? Y ya no nada más el hombre. Yo escucho por ahí, es que el hombre sale a buscar no, ya también la mujer sale. Y entonces, pero bueno, pero fíjate que pasando al tema, Pablo, qué bueno que hiciste esa observación. Ella es una de las fundadoras del Club del Botón Rojo. Eso me llamó mucho la atención. Para aquellas personas muy jóvenes, pues este era un club muy importante en las épocas de los 60, de los 70. Yo todavía lo recuerdo en la época de los 80. La gran labor social que realizaba este grupo, y todos los grupos sociales
clubs de aquella época. Yo recuerdo mucho esto, Pablo, porque mi mamá, ahora le ha mencionado mucho a mi señora madre, pertenecía a varios clubes sociales en los 80s. Y yo me acuerdo que ella no perteneció al Botón Rojo, pero perteneció al Optimista Internacional, que a las mujeres profesionistas y de negocios, Damas Canaco, todas esas anduvo mi mamá. Y yo me acuerdo, pues yo la acompañaba. Yo iba y ella me llevaba y me sentaba. Y yo veía la gran labor social que realizaban aquellos clubs en aquella época. Las señoras haciendo vendimias de enchiladas, de tortas, de hamburguesas ahí en el Museo de Limba, para poder llevarle a la gente desprotegida a nuestra ciudad. Y había una gran labor social. Que todavía se sigue realizando, pero ya ha cambiado un poco la manera. Y en aquel tiempo el Club Botón Rojo era un club de este tipo, muy reconocido, con gente muy importante dentro o como miembros del club. Y mira, ella es me llamó a mí la atención porque ella es una de las fundadoras del Club Botón Rojo. Y ojalá alguien por ahí nos esté escuchando que haya estado y nos llame y nos platique tantito de este club, porque era un club muy, muy importante. No sé si todavía existen estos clubs, la verdad desconozco. Tengo entendido que sí. Pero bueno, ¿verdad? Ojalá, porque la labor social que realizaban y realizan, pues es muy importante para nuestra comunidad, Pablo. Así es. Pues sigamos por nuestro viejo viaje cultural. Tenemos otro personaje que también ha participado, nomás que ahorita ese se lo decimos regresando de nuestro comercial. Aquí le seguimos. No todo es malo bajo el sol. Si es usted juarense por nacimiento o adopción, siéntase orgullosamente juarense. ¿Paso por ti? No, me voy caminando. ¿Seguro? ¿Seguro? En el gobierno del estado trabajamos coordinados y con estrategia para que te sientas más seguro. Con el 100% de elementos avalados con el certificado único policial, tenemos policías más profesionales. Además, hemos detenido a más de 18,000 delincuentes para recuperar la tranquilidad en nuestras calles. Para que te sientas seguro, cuenta conmigo. Gobierno del estado. La familia Mega Radio lamenta profundamente el sensible fallecimiento de don Tomás Zaragoza Fuentes, destacado empresario juarense, hombre que dedicó su vida a trabajar y a contribuir al engrandecimiento de nuestra ciudad. Agradecemos su legado, su entrega, su ejemplo y su trabajo. Su huella permanecerá por siempre en el corazón de quienes tuvieron el honor de conocerlo. Descanse en paz, don Tomás Zaragoza Fuentes. En la Cámara de Diputados aprobamos reformas para proteger los derechos de autor frente al avance de la inteligencia artificial. Nadie podrá utilizar una voz, una imagen o una interpretación generada con inteligencia artificial sin consentimiento ni remuneración justa. Actores y actrices de doblaje contarán con mayor protección frente al uso no autorizado de su trabajo. Además, se establecen reglas claras para evitar la suplantación de voces e imágenes mediante la IA. Cámara de Diputados, 66ª Legislatura, Soberanía y Justicia Social. Cuando el sol está en lo más alto, sintonice Al Mediodía con Pepe Loya y Mario Molina. Información, denuncia y opinión. 12 del día, de lunes a viernes, aquí por 860, Líder Informativo. ¿Te acompaño? No, gracias. ¿Segura? Segura. En el gobierno del estado, trabajamos con lo último en tecnología para que te sientas más seguro. Entregamos a todos los municipios equipo de última generación para prevenir el delito. Además, instalamos más de 8,000 cámaras de videovigilancia para cuidar a tu familia cuando salgan a la calle. Para que te sientas seguro, cuenta conmigo. Gobierno del Estado. Desayunando con 860. El programa de entrevistas con mayor arraigo en la comunidad. Viernes, 8:30 de la mañana. Diálogo semanal con políticos y funcionarios. Conducen Alma López, Héctor González y José Loya. El sentido de pertenencia es un sentimiento de identidad que el individuo genera con su comunidad. Orgullosamente juarenses. Está de regreso. Ciudad Juárez, muchas gracias por seguir aquí acompañándonos. Estamos dando un delicioso viaje cultural y de arte de los personajes que tenemos inducidos en el libro Juarenses y vamos revisando. Le digo, de los 80 personajes que tenemos, 8 están inducidos por motivos culturales y artísticos.
Y tenemos 7 inducidos y el 8 va a ser la sorpresa. Así que no se me desespere porque le vamos a decir a partir de este 26 de agosto quién es el personaje artístico que se va a hacer la inducción al recinto de los juarenses distinguidos. Démenos un momento. Ahorita vamos a pasarnos a leer la biografía de José Guadalupe. Pues préstame el libro. José Guadalupe es un juarense distinguido. José Guadalupe Díaz Nieto. Déjame le digo rápido aquí que nació en Ciudad Juárez el 16 de junio de 1926 y desde temprana edad mostró un fuerte interés por las artes, particularmente por la fotografía, la pintura y la escultura, siendo esta última su mayor pasión. Hijo de José Guadalupe Díaz, quien fue fundidor y también desempeñó como regidor de nomenclatura. Además de su interés artístico, se sintió atraído por la política en su juventud, destacando por su enérgico liderazgo en varios frentes y grupos partidistas. Cursó la primaria en la Escuela María Martínez, la secundaria y preparatoria en El Paso, en Cathedral High School, donde además aprendió inglés. Después de la muerte de su padre, José Guadalupe tenía 15 años, y en los años 40 y 50 fue fotógrafo profesional, con un estudio que estaba en la calle Constitución y Carlos Villarreal, lugar donde conoció a su esposa Elvira Hernández, con quien tuvo 5 hijos. Trabajó como jefe de mecánicos en Ferrocarriles Nacionales y dirigió la reparación total de la última locomotora de vapor de los años 50. Fue el primer director juvenil del Partido Revolucionario Institucional, de donde promovió la construcción del Centro Recreativo Revolucionario. Déjeme también le digo que aquí está toda su... Pues anduvo mucho en la grilla, anduvo con mucha chamba en la administración pública, y déjeme que antes de dedicarse ya profesionalmente al arte, bueno, pues trabajó, ya dijimos que en el ferrocarril, pero él deja un legado imborrable en Ciudad Juárez a través de sus numerosas creaciones artísticas. Entre sus obras más destacadas se encuentra el Monumento a los Niños Héroes, la escultura del fundador Fray García de San Francisco en el atrio de la Misión de Guadalupe, la escultura de Tintán en el Mercado Juárez y las esculturas de Emiliano Zapata y a los Rotarios. Además, es el creador del monumento al papelerito en la Plaza del Periodista, el monumento a los trabajadores, el mural esculpido en bronce de la Escuela Superior de Agricultura de Hermano Escobar, los murales que retratan la historia de Juárez en la antigua presidencia y la icónica escultura Benito Juárez, situada en la glorieta del kilómetro 20 de la carretera panamericana. El maestro Don Lupe, como cariñosamente se le conocía, falleció el 24 de marzo del 2013 a los 85 años, pues dejando un profundo impacto en la cultura y la comunidad de Ciudad Juárez. Pues fíjate, la mayoría de la gente que circula por Juárez pasa al lado de sus obras, que están en todos lados, y déjeme también le digo que la Asociación Juarenses a la que pertenecemos, otorgamos también cada año una presea que se llama presea Mi Ciudad, Don René Mascareñas, y esa presea se le entrega a un destacado ciudadano que está contribuyendo positivamente a la ciudad, y esa presea es una medalla realizada por el maestro Guadalupe Zuno. Entonces es un tesoro lo que tenemos ahí. Sí, un personajazo, igual que todos los demás, pero este personaje en especial realizó tantas obras en nuestra ciudad, que aquí volvemos a lo que platicábamos hace un momento, Pablo. Cómo hay personajes como José Guadalupe Díaz Nieto, que desconocemos toda la obra que realiza en nuestra ciudad. Y pasamos todos los días por esos lugares, los recorremos, vienen nuestros familiares y les tomamos una foto ahí, ¿verdad? En tal monumento, en tal lugar, en tal centro recreativo, e ignoramos que hay un personaje detrás de ello, y que no solamente realiza una obra o dos, realiza muchísimas obras en beneficio de nuestra ciudad, y están ellas todavía en pie, y las disfrutamos y las pasamos. Y mira, nada más para platicarte ahorita que tú lo estás diciendo, pero déjame empiezo un poco más sobre alguna de las cosas que él realizó.
él estudia en El Paso, Texas, en la catedral. En catedral. En la catedral. Y luego ya en su época juvenil, como tú bien lo dices, establece un estudio de fotografía porque él inicia como un fotógrafo. Tenía todo el gusto por las artes, tenía el gusto por la política, pero él empieza como un fotógrafo y establece su primer estudio el estudio que tuvo ahí en las esquinas de la Constitución y la avenida Carlos Villarreal. Ándale. Yo traigo la inquietud porque paso constantemente por esa calle. Ahora la próxima vez que hay una vuelta, ubicarla, no verla físicamente, a ver por qué ahí hay me ahí. gusta, y hay un edificio que fue de el doctor Samaniego, de aquellas veces que hemos platicado sobre Benito Juárez y su relación con el doctor Mariano Samaniego y con don Inocente Ochoa. Y ahí en esa misma calle, en la Constitución, Pablo, enfrente por donde está la iglesia, ahí está un edificio muy grande que era la casa de la familia Samaniego. Ahora pues ya se adiciona a mi gusto cuando paso por ahí. Es un edificio muy grande, que inclusive fue de médicos ya más recientemente, y ahí era propiedad de la familia Samaniego, que ya hemos platicado de ellos en las historias de Benito Juárez. Pero yo desconocía que ahí mismo en una de esas esquinas estaba el primer el estudio fotográfico de nuestro personaje del día de hoy. Y ahí inicia él. Te digo, la próxima vez que pase por la Constitución voy a voltear y voy a checarla, porque la Carlos Villarreal pues por ahí pasa. Entonces, pues bueno, ahí empieza él, y luego después es jefe de mecánicos. Fíjate cómo empieza, fotógrafo, luego jefe de mecánicos aquí en Ferrocarriles Nacionales de México, donde, como tú atinadamente lo decías, repara la última locomotora de vapor en 1950, y luego empieza su camino político. Él llega a ser un político de muchísimos años, e inicia en 1959, cuando ya tenía 33 años de edad, como el primer director juvenil del PRI. Ahí él realiza una obra importantísima, Pablo, que promueve la construcción del Centro Recreativo Revolución en la Altavista. ¿Quiénes no hemos pasado por ese parque deportivo, por decirlo, de la Altavista? Pues yo lo hice en muchas ocasiones de joven cuando andaba por ahí, y veía un lugar viejo, descuidado. No, en aquellos tiempos, estaba hablando en las épocas de los 80s, en aquellas épocas 90s, pues no había muchísimos aquí en Ciudad Juárez sitios de este tipo. Ibas ahí al 20 de noviembre, que superaba en ese momento en la infraestructura al de la Altavista. La Altavista estaba muy abandonado, a pesar de que se construía por 1959-1960. Y él es uno de los que promueve esta construcción. Y fíjate, este lugar, Pablo, no sé si lo hayas visto ahora, y es muy importante para los que nos están escuchando y que son de la Altavista y pueden constatar lo que estoy diciendo. Allá en el año 2013 al 2015, durante la presidencia municipal del licenciado Enrique Serrano, quien, por cierto, déjame te platico, que hace algunos meses por ahí coincidimos, Enrique Serrano y yo, y le mando un cariñoso saludo al ingeniero Serrano, y platicamos un poquito de política y de su momento en la gubernatura del estado, y Javier Corral y todas esas situaciones, y tuvimos una plática muy agradable en 2 ocasiones, y platicamos de lo mismo. Y bueno, pues en ese momento el ingeniero licenciado, Enrique Serrano, él es el que inicia esta obra. Mira, qué padre recordar también, y aquí lo hemos dicho siempre, nosotros no somos una asociación política, somos apolíticos, pero siempre estamos pendientes de lo que sucede en nuestra ciudad, apoyando a todas aquellas personas que hacen algo por nuestra comunidad. Claro. No importa el partido político que pertenezcan, ¿verdad? Juarense siempre va a estar ahí trabajando de la mano, cuando se pueda, con cualquier personaje, siempre y cuando, ¿verdad?, estemos apoyando a la ciudad. Y en este caso, porque por ahí en una ocasión nos hablaron, nos dijeron, no, ustedes le están echando muchas porras al presidente municipal. Bueno, este es un presidente municipal de otro partido. Estamos hablando aquí de las cosas buenas que hace cada personaje que llega a nuestra ciudad como encargado, como presidente municipal, y hace esa gran obra, Enrique Serrano. Y fíjate que lo que hace es que reconstruye todo el parque, y el parque queda precioso, Pablo. Mira, fíjate lo que consta el día de hoy, Tiene un estadio de béisbol, que ahora es de fútbol, con pasto sintético. Además, si lo ves ahí, se ve muy bonito las vistas que tiene. Una alberca semiolímpica muy bonita, en excelentes condiciones. Tiene una cancha de básquetbol, una cancha de hockey sobre pasto, una pista de atletismo, un bicicross y un gimnasio al aire libre.
Todo eso se hace en esa administración municipal y queda el lugar transformado. Y es increíble porque, pues como está en la Alta Vista, a lo mejor pues no nos damos la vuelta a la mayoría. Pero si tú pudieras ver unas tomas aéreas que hay ahí en Google, te darías cuenta de qué hermoso toda la infraestructura que tienes. La infraestructura es un parque de primer nivel desarrollado aquí en nuestra ciudad. Y bueno, pues qué interesante, tanto la participación posterior del licenciado Serrano, como en su momento José Guadalupe Díaz Nieto, en 1959 como director juvenil del PRI, y que tuvo mucho que ver en la construcción de este parque. En la promoción, ¿verdad? Para que se hiciera. Y esa es una obra muy grande de nuestra ciudad. Y que entonces ahí, para los que nos están escuchando, sepan, este personaje es el que interviene ahí en esta construcción. Luego, fíjate, realiza una campaña él. Fíjate qué campaña tan interesante, Pablo. Él dirigió una campaña que nunca nadie ha dirigido. Es la campaña antialcohólica contra establecimiento de cantinas en 1960. Se aventó eso de salir a pelear en su momento como político para que en Ciudad Juárez no se siguieran estableciendo cantinas. Acuérdate que veníamos de la época de la prohibición y de la proliferación de cantinas. Y Juárez, aquí. Pues tenía muchos negocios de este tipo, y él sale y inicia una campaña que obviamente, para beneplácito de muchos, Pablo, para tu beneplácito, Pablo, y de muchos que nos escuchan, no se crean en broma, pues no para tragedia de otros, pero sí se intentó, entonces para aquellos que pensamos que, porque hay países en el mundo que tienen prohibiciones de todo este tipo, de alcohol, de drogas, asiáticos, y tú dices, ¿cómo es posible que no permitan este tipo de situaciones? Y aquí dices tú, pues no se podría. Pues él lo intentó. Lo intentó en su momento. Juárez se salió un poquito de control, ¿verdad? Así es, y él establece esa campaña. Y luego, ya en su trabajo en política, pues él, como tú lo dijiste, desde 1959 hasta 1964, participa en infinidad de cargos políticos, ¿verdad? En el municipio. Fue jefe de Acción Cívica y Social de la Dirección de Cultura del municipio de Juárez, y bueno, tuvo diferentes cargos. Pero finalmente, Pablo, bien importante decirlo, es que su contribución como escultor, fabulosa en nuestra ciudad, increíble. Tú lo dijiste y lo voy a decir ahora lentamente, nada más para ver la magnitud de la obra de este personaje como escultor en nuestra ciudad, José Guadalupe Díaz Nieto. Fíjense ustedes los que me están escuchando, él construye o crea el monumento a los niños héroes, ¿verdad? ¿Quién no lo ha visto ahí, el monumento a los niños héroes? El papelerito en la Plaza del Periodista. Bien bonito está ese. El monumento a los trabajadores que tenemos aquí en Juárez. Fray García de San Francisco. Fíjate, Fray García de San Francisco, esa escultura que está en un lado de la catedral es de él. Vea cuántas fotografías no nos hemos tomado ahí. Sale Fray García de San Francisco y esa escultura de Díaz Nieto. También la escultura de Tintán. Es de su creación. El monumento Emiliano Zapata, que está allá por la División del Norte, todo derecho, allá rumbo a Ciudad Juárez, para aquel sector. Ese monumento lo construye él. Y por ahí otros monumentos, que ahorita déjame veo, que construye. El monumento de los Rotarios, también es de su creación. Rotarios. Entonces, mira, todas estas obras tan importantes para nuestra ciudad, que como yo le decía hace un ratito, pasamos por ellas muchos a diario, tomamos la fotografía, viene nuestro primo de Monterrey y le dice, vente, tómate una foto en la escultura de Tintán, tómate la foto en la catedral donde está Fray García de San Francisco, pasamos por el monumento a los Rotarios, pasamos por el monumento a niños héroes. Todas estas obras, el papelerito y todas las que dijimos, son obra de José Guadalupe Díaz. Y fíjate, déjame te digo, que la gente dimensione y entienda que estas obras forman parte no nomás del inventario y patrimonio de la ciudad, sino también de la identidad de nuestra ciudad. Estos monumentos son símbolos que al final de cuentas nos une, al igual que una canción, al igual que un himno, al igual que un color de camiseta. O sea, estas obras en nuestra ciudad, estos monumentos en nuestra ciudad, son nuestra identidad, son nuestras, forman parte de nuestro
de nuestra vida diaria, y es eso lo que nos da una personalidad como juarenses. Y como tú dices, viene gente de fuera si quiere tomar una foto con el monumento a Tintán, es nuestra, son nuestros puntos buenos que tenemos, ¿no? Estas obras de monumentos vienen a embellecer la ciudad, a darle identidad, viene a recrear personajes que, pues por supuesto, contribuyeron a la ciudad, ¿no? Entonces, con la mano mágica de Guadalupe Zuno, que hace unas obras tremendas, muy bien proporcionadas, muy exquisitas obras, pues ahí están y permanecerán por siempre, ¿no? Como parte de nuestro inventario. Pero sí, mira qué personajazo estamos hablando ahorita, y de resaltar que incursionó en el arte de diferentes maneras, fotógrafo, escultor, pintor, político. Qué gran personaje fue y sigue siendo José Guadalupe Díaz Nieto, muy importante para nuestra sociedad, contribución muy importante como todos los que estamos platicando, pero él de veras, ¿verdad? Pues realiza mucha obra para nuestra sociedad, y si tiene algo ahí, por eso estamos platicando de él, y qué padre, ¿no? Poder darnos cuenta para saber. No, y que la gente lo conozca, ¿no? Que la gente conozca que no hay nada en la ciudad hecho por casualidad. Todo lo que está construido, todo lo que está, los monumentos que están ahí, hubo gente que trabajó atrás, hubo gente que le echó ganas para contribuir al embellecimiento de nuestra ciudad. Pasemos con otro personaje. ¿Cuál es el que tenemos ahorita de nuestros? Luis Bagundo Pérez Aladino, que es el personaje que vamos ahora a platicar. También muy importante aquí en nuestra ciudad, Pablo. Sí, porque él estuvo en teatro, radio y la creación cultural. O sea, él fue locutor, publicista, promotor, y fundó espacios teatrales y promovió artistas locales. Y el libro lo dice, mostró la inclinación por la creatividad y las artes. Sí, pues mira, vamos a leer su biografía, Pablo, del señor Luis Bagundo Pérez Aladino. Luis Bagundo Pérez Aladino nació el 26 de abril de 1913 en Ciudad del Carmen, Campeche. Desde joven mostró una inclinación hacia la creatividad y las artes. En marzo de 1947 decidió trasladarse a Ciudad Juárez, donde comenzaría a dejar una marca indeleble en la escena cultural y mediática de la ciudad. En 1948 comenzó su carrera como locutor en la estación XCFB, donde lanzó su primer programa, El Regalo Musical, junto a la locutora Nieves Emilia Córdoba Escorza. Fue pionero en la publicidad musical, utilizando estrategias creativas y novedosas para varias empresas locales. Su innovación en este campo lo convirtió en un referente para otros locutores y publicistas. Además de su trabajo en la radio, Luis fue conocido por su columna semanal en el periódico El Fronterizo, donde escribía bajo el seudónimo Fray Mitolos. Sus escritos eran esperados con ansias por los lectores y siempre concluían con su característico abur. Una despedida que se volvió su sello distintivo. La influencia de Luis en las artes escénicas de Ciudad Juárez fue notable. Inauguró el Teatro Aladino en la calle Venustiano Carranza, así como el Teatro de Bolsillo, donde montó varias obras teatrales y ayudó a debutar a artistas locales como Gualberto Mendoza y el trío Los Cisnes. Además fundó el Templo Arlequín, creando espacios donde el talento local podría florecer. Fue instrumental en descubrir y promover talento local. Un ejemplo es la cantante Olivia Flores, conocida como Olivia Roybal, quien se destacó como una de las mejores cómicas en la cadena Telemundo gracias al apoyo de Luis. Como emprendedor incansable y líder en la industria publicitaria, fundó la Asociación de Productores de Revistas y Novelas Impresas y la Asociación Nacional de la Publicidad. Organizó el Sindicato de Locutores y el primer Carnaval de la ciudad, eventos que fortalecieron el sentido de comunidad y la cultura local. Contrajo matrimonio con Mercedes Marenco y juntos tuvieron un hijo. A lo largo de su vida demostró una dedicación inquebrantable a su familia y a la comunidad juarense. Fallece en 1989 y bueno, nos deja un testimonio de cómo la creatividad y la dedicación pueden transformar una comunidad. Y mira, fíjate que esto me trajo un recuerdo. Yo conocí a una de las hijas del señor Luis Bagundo.
Mercedes Bagundo, por ahí en la secundaria, en la preparatoria, y recuerdo que tenía un negocio como de imprenta o algo así por la calle, si no me equivoco, la 2 de abril, tengo ese recuerdo, que es hija, seguramente, ¿verdad? No la nieta, pero yo me acuerdo porque de este personaje. Por las épocas y fechas. Y yo recuerdo haber leído crónicas de él, no sé si en el Fronterizo, si fue en el Fronterizo, sí. Y que al final ponía Abur. Sí recuerdo eso. Y bueno, pues este personaje, fíjate, bien lo mencionamos aquí en la biografía, es algo que se te queda en la memoria. Yo sí me acuerdo que ponía, y no me acordaba que era él, sino ahorita que lo estamos leyendo, digo, yo sí leí el famoso Abur. Él, pues, fue un locutor, ¿verdad? Muy importante en nuestra ciudad. Como aquí lo leímos en el libro, ayudó a muchas personas de Ciudad Juárez. Y por ejemplo, esta persona, Olivia Roybal, hizo carrera en Telemundo, hizo carrera en Estados Unidos, participó en diferentes proyectos importantes, inclusive podemos encontrarla. Y es un personaje que él, pues, impulsó, exactamente. Funda varios teatros, Teatro Aladino, Teatro del Bolsillo, Teatro Arlequín, y bueno, pues fue un gran publicista también, Pablo, ¿verdad? Fundó la Asociación de Productores de Revistas Cómicas y Novelas Impresas y la Asociación Nacional de la Publicidad. Todo eso hace él, aparte que fue locutor durante muchos años, y bueno, pues personaje muy popular, sobre todo por su personaje en el diario, que duró no sé cuántos años, ¿verdad? No sé si lo dijimos aquí, pero duró muchísimos años poniéndose ahí como Fray Mitolos y su famoso. Fray Mitolos. Entonces la gente aquí en Juárez lo conoce por todo esto, y personaje muy importante. Muere en 1989, ya a la edad de 76 años, gracias a Dios tuvo buena vida. Y bueno, pues aquí estamos recordando a la familia Magundo, a la que le mandamos un saludo, que yo no he vuelto a ver en este caso a Mercedes. No la recuerdo, una muchachita güerita, de ojos muy claros, pero pues bueno, ya no tenemos contacto. Pero mira, ahí está Pablo, don Luis Bagundo Pérez. Otro personaje, pues, dentro de los que tenemos, que forma parte de las artes y la cultura, ¿no? Pasemos con otro, ya nos faltan 2 para llegar a nuestra sorpresa que tenemos del personaje. A otro personaje súper importante. Nosotros, como no vamos a hablar de él, es don Felipe Talavera García, que mira, coincidentemente por aquí traigo la invitación que tuvimos en algún momento a la inclusión como juarense distinguido. Es de los más jovencitos incluidos al recinto, fue el año pasado. De los más jovencitos en ser incluidos. Que nace en 1935, ya no estaba tan chamacón si viviera una ahorita. Pero pues nosotros como juarenses pues, tenemos siempre nuestro apego, entre otros, con don Felipe Talavera García, tú sabes, por su participación en la asociación, y sobre todo porque lo tenemos en nuestro recinto de los juarenses distinguidos. Así es. Y lo recuerdo, lo incluimos el año pasado en aquella ceremonia que tuvimos en el Salón Cibeles, fíjate, ya el 31 de octubre del año pasado ya, y que estuvimos, pues fíjate que precisamente yo leí su biografía ahí en la sí, te tocó. Distinguidos. Pero traías no traía su biografía, pero bueno, pues hay que... Hay un error de coordinación. De coordinación. Pero finalmente pues, todo salió bien, y me tocó leer esta biografía de don Felipe Talavera García, que no lo conocía tanto, ¿verdad? Pero bueno, pues aquí traemos datos muy importantes de él. Vamos a darle una leída rápida a su biografía, pues para platicar un poco sobre él, Pablo. Pues mira, don Felipe Talavera García nace el 5 de febrero de 1935 en Jerez, Zacatecas. A los 12 años se trasladó junto a sus abuelos a Ciudad Juárez. Durante su juventud se involucró en diversas actividades culturales y artísticas. En 1940, fíjate bien este dato, Pablo. 1940, ¿cuántos años tenía don Felipe Talavera? 5 años. Hizo su debut en el teatro cantando en un trío con Aquiles Valdés Ortiz y Sergio Natera. En 1943, que tenía solamente 8 años de edad, interpretó el papel principal en la obra Trapero, consolidándose como un talentoso actor y cantante. En 1947
que también era muy joven, tenía 12 años de edad, Felipe comenzó a trabajar como impresor y encuadernador, aprendiendo el oficio de destacados maestros en la Ciudad de México. Este trabajo lo llevó a desarrollar una profunda apreciación por los documentos históricos y la importancia de su preservación. Esto nos dice que en 1947, cuando él empieza como impresor y encuadernador, ahí desarrolla el amor a lo que terminaría siendo en los últimos años de su vida, a ser el historiador de nuestra ciudad. Entonces esto lo empieza ahí porque él empieza a encuadernar y empieza a hojear esos libros. Y cuando los ve, los encuaderna, los imprime inclusive, pues nace ese amor, se da cuenta de lo bonito que es la historia de nuestro país, y ahí ya empieza él a tener esa pasión, que la desarrollaría más adelante. En 1954 ingresó a la Sociedad Chihuahuense de Estudios Históricos. Ese mismo año dirigió el coro de 1,400 voces cantando el himno nacional en el monumento a Juárez. Fue un apasionado del canto y la declamación. A lo largo de los años obtuvo primeros lugares en concursos de declamación a nivel municipal, estatal y nacional. Fue miembro del coro de ópera y zarzuela de la Academia Normal de Música dirigida por Libertad Montelongo de Navarro. Como historiador, Felipe asistió a 26 congresos nacionales de historia de la Revolución Mexicana, participando mucho de ellos como ponente. Su pasión por la historia llevó a convertirse en custodio del Archivo Histórico Municipal de Ciudad Juárez en 1998. Bueno, ahí ordenaba él, preservaba documentos históricos para la comprensión del pasado de la ciudad. Uno de sus trabajos más destacados es el ensayo titulado La batalla por la toma de Ciudad Juárez, escrito en 1994. A lo largo de su carrera recibió varios reconocimientos, todos ellos por su labor en la preservación de la historia. Fíjate, en septiembre de 2013, el Cabildo de Juárez le otorgó un reconocimiento por su dedicación como asesor histórico en 5 administraciones locales. Se aventó nada menos 5 administraciones, que deben de ser pues, de 3 años, 5 por 3, 15. Estuvo durante 15 años en la preservación de los archivos históricos. ¿Verdad? Como historiador. Dice mucha gente, Pablo, y aquí lo tenemos en la biografía, que él era muy distinguido, era muy reconocido por su amabilidad y disposición para compartir su conocimiento. Uno de los rasgos importantes de don Felipe Talavera, y su misma familia lo dice, y yo tuve la oportunidad de verlo algún día en un video, es que decían que él no era envidioso para compartir lo que él conocía. Tú sabes que muchas veces la gente pues conoce algo, llega a un lugar y no quiere compartir, ¿verdad? Se quiere reservar. Él no le podías preguntar tú sobre historia, porque inmediatamente te criticaba. Le preguntaba sobre la labor que realizaba y te la decía. Él era una persona que es reconocida como con mucha disposición para compartir todo aquello que él conocía. El 20 de octubre de 2014, Felipe Talavera García falleció, dejando un legado imborrable en la comunidad juarense. Y mira lo que dice su hijo. Su hijo Felipe Talavera Pérez recordó que su padre fue un hombre apasionado por la historia, la música y el teatro, y que siempre compartió su conocimiento con quienes lo rodeaban. Será recordado como un incansable defensor del patrimonio histórico y cultural de Ciudad Juárez. Y yo me quedo con algo muy interesante de él. En una ocasión le hacen una entrevista, Pablo, a don Felipe Talavera. En esta entrevista que le hizo la televisora Milenio en 2012, él dijo, a mí me gustaría ser recordado simplemente como historiador, porque todos los que andan aquí, por ejemplo, Wilibaldo Delgadillo, así lo dijo él en una entrevista, con sus libros que hizo y donde quiera, me dice que soy el cronista, pero el cronista es Filiberto Terrazas. Yo nada más soy un historiador. Entonces él, en su humildad, reconocía que el talento que él tenía era como historiador, y no fue cronista. Nosotros mismos entronizamos el año pasado a Filiberto Terrazas, que era el cronista de la ciudad. Pero bueno, él en este caso, pues es un historiador, y así él le gustaba ser reconocido. Ahí está. Y fíjate, a la hora de hacer el análisis, y hay que revisar, porque Felipe Talavera está inducido al recinto de los juarenses distinguidos, más que nada por su labor en la preservación del archivo histórico de Ciudad Juárez, o sea, en la clasificación,
y la conservación de todos estos documentos que forman parte de la historia de Ciudad Juárez. No está inducido por su talento musical, ¿verdad? Que no pondría en duda, pero que desconozco. Pero que ya vi que ese talento musical, ese talento de teatro, lo formó para que le entrara un gusto por las letras, por la historia y por preservar esa historia, ¿no? Yo creo que agarró la historia de Juárez y los archivos de Juárez como si fuera el guión de una obra de teatro, ¿no? Y mentalmente la organizó por fechas, por épocas, para que tuviera una narrativa, una cronología, esa historia, y todo eso no dudo que lo hizo por su capacidad teatral, por su capacidad artística, de platicar historias. Entonces, están bien vinculadas, ¿no? Esa parte, me imagino, son conclusiones que llego, que ese talento musical, teatral, lo llevó a poder desempeñar un papel en los archivos históricos de Ciudad Juárez. Es muy importante tu apreciación, Pablo, porque él inicia como actor, como cantante, ¿verdad? Tiene una labor muy destacada desde muy niño. Y tienes toda la razón al decir que lo consideramos, y que fue, ¿verdad?, el historiador de aquí de Ciudad Juárez durante 5 administraciones, pero él realmente fue un actor, fue un cantante, declamaba, le gustaba mucho declamar. Entonces yo creo que si aquí estuviera nos diría, sí, soy el historiador, pero también soy actor y soy cantante y me gusta declamar. Entonces, qué bueno que estamos hablando de él en este momento y desmenuzando su historia y su biografía para darnos cuenta que no solamente fue el historiador de nuestra ciudad por muchos años, sino que tuvo muchos otros talentos que él disfrutó y gozó y mostró al público. Y bueno, pues ahí está don Felipe Talavera García, historiador, promotor cultural, como tú lo dijiste, músico, y cantante. Y ahí es donde regreso a esa radiografía que estoy haciendo muy detalladamente de cada personaje, porque una cosa es la profesión que tienen y otra es el motivo por que termina inducido al recinto a los juarenses distinguidos. Uno puede ser ingeniero, pero ¿cuál fue la trascendencia que lo terminó a llevar a que lo indujéramos al recinto a los juarenses distinguidos? No sé, pongo por ejemplo don Jaime Bermúdez, fue por todo lo que hizo de la maquiladora, o sea, no fue porque ser ingeniero o por haber nacido en Juárez, sino qué hicieron, ¿verdad? Entonces, aquí regresando a don Felipe, la importante labor de preservar la historia de Ciudad Juárez le ganó un lugar permanente, ¿no? Para la historia de Ciudad Juárez, y claro, ya todo su biografía, pues es parte del personaje, ¿no? De cómo se fue construyendo para llegar a desempeñar ese papel, ¿no? Entonces, está bien interesante irnos adentrando a cada personaje, ir conociendo su biografía y sus porqués están inducidos, ¿no? Dentro del libro del recinto de los juarenses distinguidos. Oye, Pablo, ahorita estoy escuchando un ruido por ahí. Por cierto que estoy extrañando al doctor Yepes, Pablo. Doctor Yepes, mire, yo creo que debe venir en el camino el doctor Yepes. Y espero, doctor Yepes, pues que como siempre, usted tan amable y tan... Mire, pues mire, exactamente. Fíjate, lo acabas de invocar y aquí se apareció, Híjole, no, doctor Yepes, es usted lo máximo. Pues mire, nos va llegando el doctor Yepes, como siempre, viene cargado de viandas, así es, exquisitas viandas y sabrosos manjares. Y bueno, va llegando y me trajo mi coquita, No, me trajo mi coquita, de veras. Un refresco de cola. Sí, porque no podemos, así es. Hace calor. Sí, la coquita de aquella coquita, doctor. Sí, se acuerda. No, pues muchas gracias, doctor, qué bueno que... En el momento que lo invocaste. Fue invocado en ese momento y dije, bueno... Hay que ver cuál fue ese conjuro que hiciste que... Cuando lo digas, entra por esa puerta, ¿no? Síguese. Bienvenido, doctor Oscar Yepes. Estamos aquí platicando de todos esos juarenses distinguidos que han participado en el arte y la cultura y que por eso merecen un lugar en el recinto de los juarenses distinguidos. En el recinto de los juarenses distinguidos que con mucho orgullo hemos
mantenido y llevado, y veremos la posibilidad de que sea conocido muchas veces y en muchas de las ocasiones quizás por primera vez por muchos ciudadanos, porque es un recinto que yo creo que la gente se imagina como un templo o algo, ¿no? Es más bien una serie de documentos, de fotografías, el libro, y es algo muy simbólico pero fuerte, ¿verdad? Es un recinto que guarda una especial connotación en cuanto a la necesidad que teníamos nosotros como asociación de que todos estos personajes, seres humanos que estuvieron aquí en nuestra ciudad viviendo, pues no pasaron nada más desapercibido a nuestra ciudad, llegaron y dejaron ahora sí que literalmente huella, y lo vemos como Díaz Nieto en todas sus esculturas. Cuántas veces pasamos por un gimnasio como Berta Chu, las calles, Simona Barba, y pensamos que de pronto pues eran, no sé, primos o amigos o conocidos del presidente de ese entonces, ¿no? Y no, son personajes. Cuando hablamos de personajes hablamos de gente que no se quedó de brazos cruzados esperando a que otros hicieran las cosas, que fueron, que trascendieron, que trabajaron, que se levantaban más temprano de lo normal y hacían una actividad fuera de lo que los demás quizá veían como algo necesario, ¿no? Entonces es muy justo que los tengamos en este recinto, los Juarenses Distinguidos, y cabe mencionar que es un recinto que se sigue robusteciendo, que sigue llenándose de personajes que son personajes que nosotros no elegimos, que al final de cuentas los proponemos. Ya veremos la manera de también hacer que la sociedad participe en la elección de estos personajes, y que al final de cuentas pues podemos estar todos de acuerdo en que cada uno de nosotros tenemos que seguir el ejemplo de todos ellos, sobre todo en el tema de la cultura, el arte y lo que nos viene a dar algo benéfico y sobre todo distraernos de lo malo, que déjenme les digo, en todas las ciudades del mundo existen. Claro. Que pues estamos aquí, que Juárez, no, todas las ciudades del mundo, váyanse de una semana de vacaciones para que vean a cualquier parte del mundo lo malo que existe. Sí, no, pues seguimos aquí, fíjate, estamos, espero que teniendo en ansias locas a nuestra radio escuchas, porque no hemos develado quién será el personaje número 80 inducido. Y 80. Y ya nos falta uno, ahorita para el personaje número 7 que tenemos en el libro del recinto de los Juarenses Distinguidos, que está porque ha participado en las artes y en las culturas. Vamos a leer esta biografía, Pablo, y toca el turno a un arquitecto que sí tuve la oportunidad de conocer. Muy querido, yo también lo conocí. El arquitecto José Diego Lizárraga Contreras. Nació el 20 de mayo de 1934 en el Distrito Federal, hijo del capitán de la Marina José Lizárraga Puerto y de la profesora Carlota Contreras Santini. Desde temprana edad llegó a Ciudad Juárez, donde dejó una huella imborrable en el ámbito cultural y educativo. Su formación académica comenzó en la guarnición de la plaza, continuando en las escuelas Cuauhtémoc y María Martínez, para luego cursar la secundaria y preparatoria conocida como la del Parque. En 1952 se trasladó a la Ciudad de México para estudiar arquitectura, manteniendo siempre sus lazos con Ciudad Juárez. A su regreso, en 1963, se convirtió en director de la Escuela de Arquitectura en la universidad que precedió a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. En 1971, inició su labor en el Museo de Arte e Historia, donde promovió el interés por la cultura entre la población. También se dedicó al rescate de tradiciones mexicanas como el Día de Muertos, organizando festivales que perduran hasta hoy, además de crear un ballet folclórico. Impartió la clase de estética en la preparatoria del Chamizal desde 1969 hasta su jubilación a finales de los años 80. Luego dirigió el Centro Cultural Mexicano en el Consulado General de México en El Paso, Texas, difundiendo las tradiciones y el arte de México. José Diego Lizárraga Contreras, acertadamente nombrado arquitecto de la cultura, dejó un legado imperdurable en Ciudad Juárez, enriqueciendo la vida cultural y educativa de la comunidad.
No, ahí tenemos. hombre, ese Arqui era tremendo, me acuerdo mi papá nos dejaba ahí tomando clases en el museo, de pintura, porque era muy amigo de mi papá, y hacíamos muchas travesuras ahí todos, mis hermanos y yo en el museo, y hombre, nos ponían las correteadas del arquitecto, pero no, me acuerdo una época muy bonita, cuando el arquitecto pues, era el encargado del museo y tenía la noche de Día de Muertos, o sea, todas las actividades que hacía, estaba muy vivo ese museo en esa época, me acuerdo. Yo creo que la época más viva, Pablo, del Museo de Arte e Historia de Limba, del que estás hablando, fue cuando estuvo bajo el cargo del arquitecto José Diego Lizárraga, que le dio mucha difusión a la cultura en esa época y hacía constantes, tanto exhibiciones de arte, pintura, fotografía, que estaban exhibidas permanentemente ahí en el Museo de Arte e Historia de Limba, que ya mucha gente, pues en la zona del PRONAF, que a nosotros nos tocó la época dorada de alguna manera de esa zona, que era la zona donde uno acudía como juarense, ibas al Súper de Real PRONAF que estaba ahí, o ibas al Museo de Arte e Historia donde se realizaban todas las graduaciones, después se realizaron graduaciones de la época en esa área, muy bonito. Yo me acuerdo que tenía alrededor una agua, ¿verdad? Tenía un espacio. Un espejo de agua. Un espejo de agua, exactamente. Y el arquitecto Lizárraga era el que estaba ahí y estuvo por muchos años. Y yo lo recuerdo en esas actividades como un personaje muy importante en la ciudad. Yo el momento que lo pude conocer fue porque fue maestro, no de estética, no de estética, esa clase no la tomé con él. Yo lo tuve como maestro de inglés. Y tengo un recuerdo de él por siempre, porque recuerdo que me pasa un día al frente y me pone a leer un fragmento de algo, y cuando yo estoy leyendo ese fragmento digo la palabra school, que significa escuela, y yo digo school, como todo buen juarense y del momento, y como lo dice la gente todavía. Entonces voltea y me dice, pues ya me dijo en inglés, ¿qué dijiste? Le digo, no, pues the school. Me dijo, no, mira, y voy a decirlo porque ojalá me esté escuchando donde quiera que se encuentre. Me dice, di la palabra sapo. Y ahí estoy yo. Y otra vez, sapo. Y me hizo decirla como 5 veces. Y me dijo, ahora sí, ya dijiste sapo, ahora di school. Y ahí entendí, pues es que empezaba con ese, en el idioma inglés. Y desde entonces ya no utilicé la S antes de ponerle una vocal. Ahora para decir escuela dice sapo. Ahora digo sapo, ¿verdad? Y es escuela. O digo escuela. Pero créeme que sí influyó para que yo me diera cuenta que estaba poniendo una vocal antes. Y eso me lo dijo el arquitecto Lizárraga en esa clase de inglés, que aclaro, la estética, pues al menos con él no la tomé. Hombre, hemos leído la biografía de personajes que han contribuido, cuidado, archivado, promocionado, difundido las artes y las culturas de Ciudad Juárez. Con ese fue nuestro personaje número 7, que está dentro de este patrón de inducción, y yo creo que es hora que le digamos a nuestro público quién es el inducido número 80 en el libro, y que será este 26 de agosto a las 7:30 de la tarde el evento, donde vamos a inducir a un personaje que evidentemente va a pasar a ser el personaje artístico de mayor proyección nacional e internacional que va a estar en el recinto. Y las fanfarrias, Pablo, antes de que digas, nada más que no las tenemos preparadas. Así es, se va a ingresar por su destacada labor de promoción, identidad cultural, y porque es un juarense que siempre ha querido... Que no nació en Juárez, pero se crió en Juárez, y son de esos personajes de los que ahorita platicábamos. Llega muy joven a Ciudad Juárez, llega a los 3 años, y se forma en Juárez, y se forma en esta tierra que algo le hace a las personas que llegan y se quedan, porque con los climas, con la gente, con la actividad del desierto, todo eso te forma un carácter, y a esta persona lo formó. Entonces, Jorge, te dejo a ti que nos digas quién es ese personaje. Mira, que vamos a inducir, por favor. Antes de llorar, exactamente, déjame decirte algo.
Este personaje quería tanto a la ciudad que le incluye en diferentes canciones de su autoría. A mí me llama mucho la atención, Pablo y doctor Yepes, y el público que me está escuchando, porque cuánta gente es originaria de Ciudad Juárez y no lo expresa. Hace poco tuve la oportunidad, antes de pasar este momento, de que vi un artista a nivel nacional, juarense. La conozco aparte de su familia, la vi en la secundaria, la vi en la preparatoria, años abajo de mí, pero conocí un poco más a su hermano y a su papá también. Y este artista sale en un programa de televisión y le preguntan que de dónde es originario. Entonces dice ella, nací en la Ciudad de México. Y yo dije, caray, cuando la vi dije, bueno, me imaginé, dije, a lo mejor, pues sí es de la Ciudad de México. Pero se creó aquí. Creo que en Juárez. Pero me llama la atención porque me queda esa inquietud. Y un tiempo después me meto ahí en internet y resulta que nací en Juárez. Y donde tú le googlees y le pongas, nací en Ciudad Juárez. Y no le puedes encontrar cuándo nació en la Ciudad de México. Negó la cruz de su parroquia. Y niega la cruz de su parroquia. Y eso sucede en muchas personas. Yo lo he visto en otras personas. Salgo de vacaciones, una amiga mía, le preguntan ahí en un show que pasa al frente, ¿de dónde eres? Y dice, soy de Chihuahua. Cuando baja le digo a mi amigo, oye, ¿por qué es que es de Chihuahua? ¿Por qué no es que es de Juárez? No, hay que decir que somos de Chihuahua. Válgame Dios. Entonces hay mucha gente así, Pablo, mucha gente así. Y podemos numerar a muchos, hay unos que son orgullosos, otros no. Y este personaje, Pablo, quería tanto a nuestra ciudad sin haber nacido aquí, que inclusive en sus canciones principales siempre está mencionando a Ciudad Juárez. Y van a saber ustedes de quién se trata. Pues la canción de A Ciudad Juárez, la canción de Arriba Juárez, Juárez es el número 1, la frontera del Paso a Juárez, y obviamente el emblemático, el Noa Noa. Nuestro personaje que vamos a incluir este año, hasta se me pone chinita la piel, en el recinto de los juarenses distinguidos, es al michoacano pero de corazón, avecindado y criado en nuestra queridísima ciudad, Alberto Aguilera Valadez, Juan Gabriel. Así es. Es el personajazo que vamos a tener, Pablo, en este año en el recinto de los juarenses distinguidos. Así es un honor, la verdad, para la asociación tener esta actividad que tendremos el 26 de agosto a las 7:30 dentro del programa Juan Gabrielísimo, que será del 21 al 29 de agosto, dentro de esa festividad que se tiene aquí por quinto año consecutivo. Va a haber un espacio para juarenses ese día 26 de agosto. En el escenario principal vamos a develar la placa y a inducir a Juan Gabriel en el recinto de los juarenses distinguidos. La verdad es un verdadero honor para nuestra asociación hacer eso, y por varios motivos. Déjeme le digo que de repente, por ser una figura pública, no es fácil, se necesita autorización de la familia, se necesita hacer un procedimiento, porque no puedes amanecer de repente con un libro que mencionas y hablas de una persona pública que está registrada. Entonces, nosotros hemos caminado y conducido el camino correcto para llegar a la familia y poder llegar a este acuerdo. Y claro, hubo mucha emoción por ambas partes de que Juan Gabriel debía estar dentro del libro de los juarenses distinguidos, habitándolo con las mismas figuras como Benito Juárez, como los hermanos Escobar, como muchas personas que han contribuido al engrandecimiento de Ciudad Juárez. Entonces ese evento significa mucho también para nosotros, la asociación, porque durante 35 años es lo que hemos buscado, la proyección y que la gente conozca las actividades de esta asociación, y por supuesto estamos convencidos que esta inducción le va a dar más luz a esta asociación, para que la gente no nomás conozca a Juan Gabriel, porque ya lo conocen, pero esto va a ser la puerta para que conozcan a los otros 79 personajes que regularmente pasan desapercibidos para muchos. Entonces es también un momento muy emocionante para la asociación. ¿Cómo la ves, Oscar? Sí, Juarenses es una asociación que va más allá de estar dando como vuelta a lo mismo, que seguimos avanzando, seguimos generando novedades en cuanto a la renovación de nuestro
legado, de lo que le estamos dejando a las siguientes generaciones, tanto de la asociación como de juarenses. Y me voy a adelantar a la parte donde mucha gente va a decir, ¿y por qué no este? ¿Y por qué no este otro? Hacemos realmente un análisis de lo que se ha dejado detrás después de que una persona hace algo por la ciudad, y va a haber más personajes, no les podemos adelantar, pero va a haber más personajes que también seguramente los que están imaginando van a estar en el libro, porque los vemos en películas y sabemos que son de Juárez, los vemos en un mural y sabemos que son de Juárez, o hemos escuchado de ellos. Pero Juan Gabriel, que es uno de los artistas icónicos de México, no de Juárez, y les puedo decir que a nivel internacional, por todo lo que conlleva, ahora que salió la serie de Juan Gabriel, que yo la vi, muchas cosas que no conocía, tanto trágicas, o sea, desde la parte emocional como persona, vivió cosas tristes, ¿verdad? Que, bueno, pues todo ser humano quizá hemos pasado, pero aún así sacar esa emoción y sentimientos por medio de sus más de 1800 canciones que escribió, y infinidad de artistas que han cantado sus canciones, y que decían, la persona que cante una canción de Juan Gabriel se va a ir a la cima. O sea, nada más con que cantes una canción tuya, ya tú sabes que lo vas a poner en la cima de la fama. Pero ¿quién no ha escuchado una canción de Juan Gabriel y se siente fregón de que sea de Ciudad Juárez, ¿verdad? Porque todas las canciones como las que mencionó ahorita Jorge, que hablan de Ciudad Juárez, pues saben la gente que existe Juárez muchas veces, y en gran mayoría en la República, por las canciones de Juan Gabriel. Y en toda la República conocen a Ciudad Juárez por las canciones de Juan Gabriel. Y qué bueno que existan estas canciones que hablan bien de Ciudad Juárez, porque la gente que habla de Juárez, pues de pronto piensa cosas de violencia y todo lo que ya sabemos, pero pónganle una canción de Juan Gabriel para que vean lo que menciona. Hay una canción, la del Señor Sol, y al principio trae como un pequeño diálogo, ¿verdad? Que dice, yo recuerdo los amaneceres en Ciudad Juárez, los más bonitos que he visto. Fíjate. Entonces es algo que enorgullece a la ciudad, que enaltece esta parte. Y por ahí me comentaban que muchos estadounidenses o muchos extranjeros aprendían español con las canciones de Juan Gabriel, ¿verdad? Que mencionaban que cantando las canciones de Juan Gabriel entendían un poquito más el español. Entonces, de que ha trascendido y seguirá trascendiendo, pues ahí está. Entonces es el porqué de inducirlo a este recinto, y muchas otras cosas más que seguramente, ya que lo pongamos bibliográficamente ahí en el libro, pues estarán también estos datos, ¿no? Que obviamente después estará a disponibilidad que quiera adquirir el libro con este personaje y todos los demás. Sí, y fíjate, ahí cuando hablamos de las canciones y por qué inducirlo, y claro, está de más decirlo. Ahorita platicamos de la importancia de los símbolos y de los himnos. Todas las canciones que mencionaste ahorita son himnos de Juárez. O sea, Ciudad Juárez es el número uno. Yo creo que no la canta con más gusto un juarense que cualquier otro de la República. O sea, esa canción suena en toda la República, pero nadie la canta con más gusto que un juarense. Son nuestros himnos, son nuestros y son parte de nuestra identidad, y es parte, pues, de nuestro acervo. Entonces, tenerlo en el recinto es una satisfacción tremenda y bien merecida, ¿verdad? Ahí. Claro. Y fíjate la grandeza de este personaje de Juan Gabriel. Para nosotros como fronterizos, eso que tú estás diciendo, Pablo, el gran amor que tenía Juan Gabriel, que tuvo siempre por nuestra ciudad. Nunca negó su origen, ¿verdad? Siempre platicó de su familia, y lo hizo de una buena manera. Mas, sin embargo, su amor en Ciudad Juárez queda plasmado en todas esas canciones. Y en cada lugar que él se presentaba, siempre hablaba de Ciudad Juárez, reconocido como el Divo de Juárez, ¿verdad? Así es. Y obviamente él se sentía juarense, y lo hacía ver en todos lados. Para nosotros como fronterizos es un orgullo, y más en nuestra asociación y en su inclusión en el recinto de los juarenses distinguidos, precisamente por ello,
porque aparte ese gran artista del ser humano que había detrás, que hizo grandes cosas, se involucró en proyectos en ayuda de los niños aquí con Senjase y muchas otras cosas que realizó de labores altruistas. Aparte de todo eso, pues era el amor que nos tenía a la ciudad y a los juarenses, que lo hacía un personaje, que lo ha hecho un personaje muy importante para todos nosotros por este cariño que él siempre tuvo por nuestra ciudad, y que para nosotros como fronterizos, tú bien lo dices, ¿verdad? Es un orgullo salir y estar en un estadio y escuchar la canción de Arriba Juárez, ni siquiera aquí en Juárez, en otros lugares de la República, las escuchas a veces hasta en la televisión. Entonces digo, pues eso enaltece más a este personaje. Qué bueno que se va a hacer sobre todo tu labor también, Pablo, ahí para lograr la inclusión, platicando con la familia y con todos los allegados, porque no fue un trabajo fácil para los que nos escuchan. Por ahí tú tuviste pláticas importantes con los representantes del artista, pues para poder lograr incluirlo, ¿verdad? Por toda esa situación que platicabas, y ha sido una labor de todo este año. Y para nosotros como juarenses, pues es un gusto poder tenerlo incluido ahí, por lo que representa para nuestra ciudad, y sobre todo, ¿verdad? Pues no fue tarea fácil, Pablo, y tú lo sabes porque tú estuviste directamente en toda esa situación. No, y fíjate que el personaje merece también, obviamente un día hablaremos de su trayectoria más allá de sus canciones. Analizando la biografía de la mayoría de los juarenses distinguidos que tenemos en el libro, la mayoría viene de una adversidad tremenda, y de ahí un despegue, o sea, como si la vida comenzara una adversidad y terminara en un triunfo. Y la vida de Juan Gabriel también se lee así, o sea, él llega en una adversidad tremenda y lo que logra. Entonces también esa fortaleza que le dio la ciudad, el recibimiento que le dio la ciudad, pues hizo que se transformara y que lograra todos los éxitos, o sea, forma parte de su identidad. Porque yo ahorita me pregunto, ¿cuántos jovencitos con una guitarra al hombro caminando por la Juárez pueden volver a tener el éxito que tuvo Juan Gabriel? Yo la veo bien difícil, pero Juan Gabriel mostró una tenacidad, o sea, no quitó el dedo del renglón. Ayer platicábamos aquí, decían, no, pues creen que la historia de Juan Gabriel es que se fue a México, triunfó. No, fue 3 veces, o sea, iba, no pegaba, se le acababa el dinero y se regresaba, y volvía a trabajar aquí en los bares a juntar dinero y volvía a ir. O sea, esa perseverancia, tenacidad, lo llegó a abrir esas puertas que nos abrieron. Entonces, de eso hablamos nosotros, de esos juarenses que en base al esfuerzo, a la tenacidad, pues logran destacar y llevar a Ciudad Juárez a otros niveles, ¿verdad? A mostrar lo que somos los juarenses. Sí, así es. Fíjate, estaba yo aquí leyendo que la canción de Juan Gabriel de Querida y su álbum de Recuerdos 2 es el álbum más vendido en nuestro país. No ha habido uno que tenga las ventas del álbum Recuerdos donde incluye esa canción. Y la canción inclusive duró 15 meses en primer lugar en nuestro país, a un récord único. Nadie jamás ha tenido estos 2 récords que tuvo Juan Gabriel, y tiene más de 38 creo que álbumes, ahorita los conté, no, son más, mucho más, y tiene algunos póstumos que siguen teniendo ventas muy fuertes en nuestro país. A ese grado ha llegado el ídolo juarense, y bueno, aquí dejó huella imborrable, porque pues cuánto no hemos escuchado sus historias y vamos todavía, y tenemos que ir, Pablo, fíjate, precisamente ahí, acuérdate que la última vez que estuvimos, tenemos un corte. ¿Una llamada? ¿Una llamada? Sí, pues adelante. Es un corte, ok. Bueno, vamos a corte, ahorita seguimos. No todo es malo bajo el sol. Si es usted juarense por nacimiento o adopción, siéntase orgullosamente juarense. ¿Paso por ti? No, me voy caminando. ¿Seguro? ¿Seguro? En el gobierno del estado trabajamos coordinados y con estrategia para que te sientas más seguro. Con el 100% de elementos avalados con el certificado único policial, tenemos policías más profesionales. Además, hemos detenido a más de 18,000 delincuentes para recuperar la tranquilidad en nuestras calles. Para que te sientas seguro,
Cuenta conmigo. Gobierno del Estado. Cambiarte a una mejor red es muy sencillo. Cámbiate a Telcel y recibe el triple de gigas por 12 meses en tus recargas desde 50 pesos. Conserva tu número y recibe tu chip gratis. Más datos para navegar, compartir y disfrutar lo que más te gusta. Visita tu Telcel más cercano. Consulta términos y condiciones en telcel.com. Telcel 5G, mi mejor decisión. Conozca las leyes y defiéndase. Siga a Gustavo Méndez y Miriam Ornelas en su programa semanal Punto Legal, miércoles 2 de la tarde. Especialistas en acuerdos familiares y actualización fiscal. ¿Te acompaño? No, gracias. ¿Segura? Segura. En el Gobierno del Estado, trabajamos con lo último en tecnología para que te sientas más seguro. Entregamos a todos los municipios equipo de última generación para prevenir el delito. Además, instalamos más de 8,000 cámaras de videovigilancia para cuidar a tu familia cuando salgan a la calle. Para que te sientas seguro, cuenta conmigo. Gobierno del Estado. En México tenemos 154,240 lugares nuevos este año de Bachillerato Nacional. 370 nuevos planteles Margarita más en diversas comunidades. Con acceso directo, sin examen de exclusión, porque estudiar es tu derecho. Y al terminar, tendrás 2 certificados, tu prepa y formación profesional. En el Bachillerato Nacional hay un lugar con tu nombre. Gobierno de México. En este espacio celebramos la grandeza de nuestro estado y su gente. Viva Chihuahua, con Roberto Alvidres Rodríguez y Roberto Alvidres Antuna. Sábados de 1 a 2 de la tarde. El sentido de pertenencia es un sentimiento de identidad que el individuo genera con su comunidad. Orgullosamente juarenses, está de regreso. Bueno, juarenses, muchísimas gracias por seguir acompañándonos. Pues bueno, usted ya tiene la noticia. Juan Gabriel Alberto Aguilera Valadez será inducido al recinto de los juarenses distinguidos este 26 de agosto a las 7:30 en el escenario principal dentro del evento Juan Gabrielísimo. ¿A qué hora, Pablo? ¿Qué hora vamos a estar por ahí? 7:30 de la tarde. Ahí va a ser el evento, va a ser un evento muy importante para la ciudad porque pues prácticamente Juan Gabriel entra a un espacio donde va a convivir con otros 79 indocenos personajes que construyeron ladrillo a ladrillo esta ciudad. Entonces, ahí se los dejo, no me gustaría seguir platicando porque Juan Gabriel merece un programa especial, merece hablar de todas sus etapas, de la niñez, de sus principios y de sus alcances. Ahí analizando también el libro, déjeme decirle que La Casa de Juan Gabriel, que era de Manuel F. Mora, otro juarense distinguido, que también está en el libro, pues vamos a tener a 2 juarenses distinguidos con el mismo domicilio, que es La Casa de Juan Gabriel. Entonces también ahí hay una extraña coincidencia, pero también platicaremos más adelante todo eso. Yo creo que ahorita podemos cerrar para pasar porque el doctor trae un tema muy importante, interesante, que vale la pena ahondar. Entonces, Jorge, ¿con qué cerramos aquí con esta parte de juarenses? Mira, pues haciéndole la invitación a la gente para que nos acompañe el próximo 26, ¿es verdad, Pablo? 26 de agosto, a las 7:30 ahí vamos a estar los juarenses, pues en la celebración que nos va a hacer el honor de permitirnos participar. Juan Gabrielísimo, y vayan por ahí, dense una vuelta, apóyenos, vamos a estar ahí haciendo la inducción de Juan Gabriel al recinto de los juarenses distinguidos, y bueno, ahí los esperamos para que nos apoyen, y bueno, pues muy contentos con esta nueva inclusión, Pablo. Así es. Pues bueno, muchísimas gracias por esta parte del programa. Sí, y antes de que se nos olvide también, quisiéramos agradecer que por medio de nuestro presidente de la asociación, el ingeniero Pablo, que Juan Gabrielísimo pues es un evento que nos dio la oportunidad y la apertura de poder entrar ahí también, que es un festival ya internacional prácticamente, y que tuvimos la oportunidad de que se nos diera también el espacio. Estamos muy agradecidos
y orgullosos de pertenecer ya a este festival de esta forma, cuando menos como una asociación que va a entrar a reconocer directamente en el propio festival de Juan Gabriel. Entonces, pues qué bien, porque repito, es un festival que la gente ya está viendo como algo grande, que ya lo es, y bien hecho. Tan solo en la inducción y la presentación de rueda de prensa ya había ballet y ya tenían ahí una coreografía y todo. Es una semana de fiesta completamente. Una semana de fiesta. Entonces, agradecer a los organizadores de Juan Gabrielísimo la oportunidad, al municipio, al arquitecto Felipe Rojas, que se ha aportado maravillosamente. Así es. Y bueno, pues gracias por ello. Y seguimos. No, seguimos. Déjeme le digo que el doctor Oscar Yepes viene con la gustada sección y trae un tema, la verdad,